Mi primo trató de chantajearme con fotos íntimas para sacarme de la casa de mi tía. Pero cuando descubrí su verdadera razón, arruiné su vida frente a toda la familia. Todo empezó cuando me mudé a casa de mi tía hace un par de años. Yo tenía 22, acababa de dejar una relación larguísima y tóxica en otro estado, y no estaba en condiciones de mantenerme solo. Me sentía derrotado, la verdad. Había perdido un trabajo, un apartamento y a alguien que pensé que iba a ser mi compañera de vida, todo en cuestión de 3 meses. Así que cuando mi tía, la hermana de mi papá, me ofreció quedarme en su casa en las afueras de Ámsterdam por un tiempo mientras me reconstruía, acepté sin dudarlo. Ella siempre fue como una segunda madre para mí, sobre todo porque la relación con mis propios padres era complicada. De esas familias que sonríen en las fotos pero donde todo se rompe cuando se cierra la puerta. En esa casa vivían ella, su esposo, un tipo callado, no muy expresivo pero siempre amable conmigo, y su hijo, mi primo. El cabrón tenía mi edad exactamente. Nacimos con días de diferencia, aunque nuestras vidas no podían haber sido más distintas. Él era de esos tipos que lo tienen todo sin haber hecho nada para merecerlo. Estudió en una escuela privada carísima, lo mantenían sin pedirle cuentas y nunca tuvo un trabajo real. Vivía como si el mundo fuera su sala de estar y todos los demás, sus empleados. Pero igual, yo trataba de no juzgar. Al final, era su casa también. Las primeras semanas fueron tranquilas. Dormía en el cuarto de huéspedes, hacía lo posible por mantenerme ocupado, ayudaba en la casa. Con mi tía la relación era buena, hablábamos mucho en la cocina, especialmente por las noches. Ella me contaba cosas de su juventud, de cómo era crecer en un país donde todo se ve tan libre por fuera pero por dentro te enseñan a tragarte las emociones. Me escuchaba sin juzgar. Fue una de las pocas personas que no me hizo sentir como una carga. Mi primo, en cambio, era otra historia. Desde el principio me lanzó esa energía pasivo-agresiva que solo alguien que se siente amenazado sin razón puede transmitir. No me hablaba mal, pero todo lo que decía venía con un tono. Cada vez que mencionaba que estaba buscando trabajo, me tiraba una indirecta del tipo, a ver si por fin te haces útil. Si yo cocinaba para todos, decía algo como, bueno, al menos eso sí sabes hacer. Cosas así. Pequeñas puñaladas que al principio ignoré porque no quería crear drama en la casa de alguien que me estaba ayudando. Pero no era solo eso. Empezó a meterse más y más en mis cosas. Se metía en mi cuarto cuando no estaba, revisaba mis cosas del baño. Una vez le vi literalmente husmeando mi mochila como si fuera lo más normal del mundo. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que pensaba que era la suya, aunque eran completamente distintas. Una excusa tan mala que ni se molestó en sostenerla. Y no dije nada. Me callé. Otra vez. Hasta que una noche, todo cambió. Era un viernes, cerca de medianoche. Yo estaba solo en la casa viendo series en la sala, medio dormido. Mi tía y su esposo se habían ido ese fin de semana a visitar a una amiga enferma en Bruselas. Mi primo había salido, o eso pensé. Hasta que recibí un mensaje. Venía de un número desconocido. Lo abrí sin pensar. Era una foto mía. En mi cuarto. Dormido. Sin camiseta. La imagen estaba tomada desde la puerta, claramente escondido. Justo cuando empecé a procesar qué carajo era eso, me llegó otro mensaje. Sabes que no deberías estar aquí, ¿no? ¿Qué crees que diría mi madre si viera lo que haces cuando estás solo? Ahí me explotó la cabeza. Pensé que era una broma pesada, pero no me reía. El siguiente mensaje lo confirmó. O te largas antes del lunes, o mando esto a todos. Me quedé helado. No sabía qué era exactamente lo que hacía cuando estaba solo, porque no había nada raro. Dormía. Comía. Me masturbaba, como cualquier ser humano. Pero de alguna forma, este imbécil había conseguido fotos mías, algunas bastante comprometedoras, como descubrí más tarde, y planeaba usarlas para sacarme de la casa. Y eso no era lo peor. Era que había entrado en mi espacio, me había observado sin que yo supiera, y ahora estaba usándolo como arma. Lo peor fue darme cuenta de que no podía confiar en nadie más en esa casa. Porque aunque quería contárselo a mi tía, no tenía pruebas. Las fotos venían de un número anónimo. No sabía si podía demostrar que era él. Y algo me decía que si lo enfrentaba directamente sin tener algo sólido en la mano, solo iba a empeorar las cosas. Así que me tragué todo. Dormí como el culo esa noche, esperando el siguiente movimiento.
Pero al día siguiente, me di cuenta de algo que cambiaría todo. No dormí ni una hora esa noche. Cerraba los ojos y lo único que veía era la silueta de alguien parado en la puerta de mi cuarto, cámara en mano, esperando el momento justo en que yo bajara la guardia. Me sentí invadido, violado, como si alguien hubiera entrado a mi cabeza sin permiso. Me levanté con un nudo en el estómago y esa sensación de estar atrapado en una situación de la que no puedes hablar sin sonar como un paranoico. Desayuné solo. No vi señales de mi primo por la casa. Ni rastro. Silencio total. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero a las 9:24 de la mañana, recibí otro mensaje desde el mismo número anónimo. Último fin de semana. Haz tus maletas. Mi reacción inmediata fue de rabia. No solo me estaba manipulando, sino que lo estaba haciendo con un nivel de cinismo que me quemaba por dentro. Pero justo cuando iba a responder algo estúpido, tipo, vete a la mierda, me detuve. Me di cuenta de que si contestaba, estaba jugando bajo sus reglas. Si actuaba con rabia, le daba lo que quería, miedo, caos, desesperación. Así que me puse en modo frío. Observador. Empecé a pensar estratégicamente. ¿Quién tiene acceso a mi cuarto? Solo él. ¿Quién sabía que yo estaría solo ese fin de semana? Solo él. ¿Quién se beneficiaría de que yo me fuera? Otra vez, solo él. No era tan brillante como pensaba. Decidí revisar todo mi cuarto. No por miedo, sino por evidencia. Miré detrás de los cuadros, debajo de la cama, incluso revisé la lámpara de escritorio. Y ahí fue donde encontré algo, una pequeña cámara de seguridad casera, de esas que parecen cargadores USB. Estaba conectada a un enchufe cerca del piso, justo al lado de donde dormía. Me quedé congelado. No podía creer lo lejos que había llegado. Eso ya era otra cosa. No eran solo fotos sacadas desde la puerta. Este tipo me había grabado. Semanas, tal vez meses. Todo lo que hacía en mi cuarto, lo tenía él. En ese momento entendí que no me estaba amenazando solo por fastidiar. No era solo que le molestaba tenerme en casa. Era algo más profundo. Y si me grabó en secreto, seguro también tenía un lugar donde almacenaba esos archivos. Necesitaba acceso a eso, no para ver qué tenía, sino para usarlo contra él. Así que empecé a actuar normal. Como si no supiera nada. Hasta fingí haberme deprimido más. Caminaba lento, hablaba poco, y comía sin ganas. Dejé que pensara que estaba ganando. Eso parecía relajar su actitud. Empezó a hablarme otra vez. Incluso me ofreció cerveza una noche, como si fuéramos amigos. Lo acepté, aunque me revolvía el estómago. Durante esos días, hice lo que pude para revisar su cuarto cada vez que se distraía. No podía quedarme esperando a que cometiera un error. Necesitaba ir por el primero. Una tarde en que fue al supermercado, dejé un objeto mío, una batería portátil, justo al lado de su laptop. Cuando volvió, le dije que creía haberla dejado por ahí y que si podía revisarlo. Lo hizo con cara de fastidio, pero me dejó pasar. Y ahí lo vi. Su laptop estaba encendida, sin clave. Como si él nunca hubiera pensado que alguien podría atreverse a espiar su mundo. La carpeta estaba ahí, en el escritorio, con un nombre genérico, temp-vídeos. No entré. No toqué nada. Solo tomé una foto con mi celular y me fui. Esa noche, le escribí desde otro número, usando una app. Le dije que tenía pruebas de lo que había hecho. Le mandé la foto de su propia laptop con la carpeta en primer plano. El mensaje fue simple. Ahora jugamos en mis términos. Si no quieres que esto llegue a tu madre, me vas a dar acceso a tu PC. Tengo un USB con una app que clona tu disco en minutos. Me das acceso, no digo nada. Nos mantenemos en paz. Tardó horas en contestar. Me imagino que estaba cagado del susto. ¿Y bien? Porque por fin lo tenía contra la pared. Al día siguiente, me lo encontré en la cocina. No dijo nada. Solo dejó su laptop en la mesa del comedor y se fue. Ni me miró. Era como si ya supiera que había perdido. No celebré. No sonreí. Solo hice lo que tenía que hacer. Conecté mi USB, copié todo el disco, y guardé el archivo encriptado en una nube con doble autenticación. Ya tenía su cabeza en bandeja de plata. Y ahí es cuando la historia cambia de tono. Porque en ese disco, encontré algo que no esperaba. Entre todas las carpetas, había una titulada Notas Familia, y dentro, una serie de PDFs con capturas de correos, mensajes de texto, e incluso fotos viejas. Nada de eso tenía que ver conmigo.
Pero tenía que ver con mi tía, con el esposo de ella, y esto fue lo que me heló la sangre, con una propiedad a nombre de mi padre. Una casa que yo no sabía que existía. Una herencia que nunca me mencionaron. Documentos de una venta hecha a espaldas mías cuando yo aún era menor de edad. Y lo peor, mi primo tenía todo eso porque había sido parte de un plan para quitarme lo que me correspondía legalmente. No era solo que me odiaba porque yo vivía en su casa. Me odiaba porque, de alguna manera, sabía que yo tenía derecho a algo que su familia le quitó. Ahí ya no era solo una guerra por orgullo. Era una guerra por justicia. Y yo tenía todas las armas ahora. Nunca pensé que una amenaza tan rastrera iba a destapar algo mucho más sucio. Lo que encontré en esa carpeta no tenía nada que ver con voyeurismo, ni con chantaje sexual. Era mucho peor. Era historia familiar enterrada, de esas que nadie menciona en la mesa, pero que condicionan todo lo que pasa después. Ahí estaba, frente a mí, en blanco y negro, documentos legales, contratos de compraventa, transferencias bancarias, incluso correos donde mi primo hablaba con un abogado, un tipo en Utrecht, sobre proteger los activos de la familia y evitar que el heredero problemático haga reclamos. Ese heredero era yo. Tuve que leer varias veces los archivos para entender bien. Resulta que cuando mi abuelo paterno murió, dejó una casa en los Países Bajos a nombre de su hijo mayor, o sea, mi papá. Era una propiedad antigua, grande, pero en muy mal estado. Mi papá la había heredado legalmente, pero nunca me mencionó nada, ni siquiera cuando era adolescente. Lo que no sabía era que, años después de cortar relaciones conmigo, él transfirió esa casa, por un precio ridículo, a su hermana, o sea, mi tía. Fue una transacción entre familiares, sin notario público de por medio, solo un contrato privado, probablemente arreglado entre ellos. Mi tía la remodeló y después la vendió. Pero los papeles originales mostraban que, como heredero legítimo, yo podía haber impugnado esa venta si me hubiese enterado a tiempo. Claro, nunca lo supe. Me enteré ahora, de rebote, porque mi primo fue lo bastante estúpido para guardar todos esos archivos en su computadora personal. La rabia que sentí no la puedo describir. Me temblaban las manos. No por lo de la casa en sí, que valía bastante, por cierto, sino por el nivel de traición. Gente que me sonreía todos los días, que me ofrecía café y me preguntaba si había dormido bien, sabiendo que habían metido las manos hasta el fondo para quitarme lo que era mío por derecho. Era como si todo lo que yo pensaba que sabía de esa familia fuera un disfraz mal pegado. Y aún peor, mi primo lo sabía todo. Por eso me quería fuera. Porque mientras más cerca estuviera, más peligro había de que yo terminara descubriéndolo. El chantaje no era solo por venganza. Era una forma de encubrir el crimen. Y si pensó que me iba a quedar callado después de ver eso, no me conocía nada. Pasé el resto del día copiando, catalogando y respaldando todo. Subí los documentos a 2 nubes diferentes, envié un pendrive a la casa de un amigo de confianza en Berlín, y programé un correo automático que se enviaría a un bufete legal en caso de que me pasara algo. Puede sonar paranoico, pero créeme, una vez que ves a tu familia traicionarte por dinero, empiezas a entender que no hay límite. El dilema era, ¿qué hacía ahora? Ir directo a mi tía y confrontarla no iba a funcionar. Seguramente negaría todo, haría gaslighting, o inventaría cualquier excusa de es que tu padre dijo que tú no querías nada. Ella era buena mintiendo con cara de mártir. Además, si iba con pruebas en mano, también quemaba a mi primo, y en el fondo, aunque no lo crean, todavía tenía una parte de mí que no quería destruirlo. Pero eso cambió rápido, porque esa misma noche, me dejó otro mensaje anónimo. Te vi revisando mi laptop. Espero que no hayas hecho nada estúpido. Porque si lo hiciste, yo también tengo cosas tuyas. Eso me rompió cualquier vestigio de contención. Era la confirmación que me faltaba. Él sabía que lo había atrapado, pero aún creía que tenía control. Y eso fue suficiente para decidir lo que venía. Iba a quemarlo. Iba a exponerlo. Y no solo por mí. Por cada vez que me hizo sentir como un intruso en esa casa, por cada noche que me grabó en secreto, y por cada palabra venenosa que me dejó caer con una sonrisa hipócrita. Tenía que hacerlo bien. Tenía que dolerle donde más importaba, la reputación. Mi tía se la pasaba organizando cenas familiares, reuniones de amigos, se envolvía en actividades de la comunidad. Su casa era una especie de centro social de clase media alta. La apariencia era todo. Y ahí fue donde planeé dejar caer la bomba.
La oportunidad llegó sola. Una semana después, organizaron una cena grande con amigos del trabajo de mi tía y varios familiares, incluso unos primos de Alemania que no veía desde que era niño. Me aseguré de que fuera el día elegido. Me ofrecí a ayudar con el montaje del proyector para una presentación de fotos que iban a hacer al final de la noche, como si todo estuviera normal. Y cuando llegó el momento, conecté mi USB y dejé correr un slideshow, pero no el que esperaban. La primera imagen fue sutil, la fachada de la casa heredada por mi padre. Luego, las escrituras originales. Después, la transferencia sospechosa. Luego, el nombre de mi primo firmando un documento donde se reconoce como parte interesada en preservar la inversión familiar. Y finalmente, una captura de pantalla del correo donde se menciona evitar que el otro heredero haga reclamos. Todo eso, en silencio, enfrente de 15 personas. El ambiente se congeló. Nadie decía una palabra. La cara de mi primo era un poema de terror. Mi tía intentó pararse, pero alguien le puso una mano en el brazo. El esposo de ella. Él no sabía nada. Y se notaba. Yo no dije nada. Solo apagué el proyector, agarré mis cosas, y me fui de la casa sin mirar atrás. Esa fue la última vez que estuve bajo su techo. No dormí en 2 días. No porque tuviera miedo, sino por el vértigo. Esa mezcla de adrenalina y rabia que no te deja cerrar los ojos. Me fui de la casa sin un plan concreto, solo con una mochila y el archivo completo respaldado en mi bolsillo. Me quedé en un hostal barato cerca del centro por una semana. Nada glamuroso, pero tenía lo que necesitaba, una cama, una ducha, y sobre todo, distancia. Desde la cena, no recibí un solo mensaje, ni de mi primo, ni de mi tía, ni siquiera una llamada con insultos o excusas. Lo que sí me llegó fue un correo del esposo de mi tía. Un párrafo breve, sin adornos, solo esto. Gracias por mostrar la verdad. No sabía nada. Lamento mucho lo que te hicieron. Me quedé leyendo esa línea como si fuera un código que necesitaba descifrar. No me pidió perdón exactamente, pero tampoco era indiferente. Me hizo pensar en cuánto de todo ese engaño había sido conocido solo por mi primo y cuánta gente más había guardado silencio. Y eso me revolvió el estómago otra vez. No sabía qué vendría ahora. No sabía si iban a intentar demandarme por exponerlos. No sabía si iban a inventar alguna historia para protegerse. Pero lo que sí supe fue que ya no había marcha atrás. Quemé el puente. Y lo hice con gusto. Una semana después, recibí un mensaje inesperado. Venía de una prima lejana, hija de un hermano menor de mi tía, con la que no hablaba desde hacía años. Me pidió que nos viéramos para hablar. Dudé al principio. Pensé que quizá querían tenderme una trampa o conseguir alguna confesión grabada, pero algo me decía que era otra cosa. Acepté. Nos encontramos en un café, y lo primero que me dijo fue: no eres el único. Me tomó un segundo procesarlo. Le pregunté a qué se refería, y entonces me soltó una historia que me dejó en shock. Aparentemente, mi primo había hecho algo similar con otro familiar unos años atrás. No con cámaras ocultas, pero sí con manipulación, chantaje emocional, y una red de mentiras para sacarlo de la jugada en un asunto de herencia por parte de los abuelos maternos. Había usado su posición en la familia para mover las cosas a su favor, siempre bajo la sombra de la confianza que inspiraba por ser el hijo que siempre estaba cerca. Nadie sospechaba de él porque siempre tenía esa fachada de tipo responsable, leal, que cuidaba de sus padres. Pero por dentro, era otra cosa. La familia lo sabía, o al menos una parte, pero no hacían nada. Callaban porque no querían conflictos, porque la familia es la familia. Porque era más cómodo dejar que el dinero se quedara en las manos equivocadas que enfrentar el drama de un escándalo. Ahí entendí que no estaba luchando solo contra un primo manipulador. Estaba enfrentando un patrón generacional de silencio, de pactos tácitos, de secretos bien guardados bajo la alfombra. Lo que hice esa noche con el proyector fue más que una venganza. Fue una bomba en medio de una estructura podrida. Y ahora todos estaban recogiendo los pedazos. Pero eso no era suficiente para mí. Decidí ir más lejos. Agarré todos los documentos, preparé un expediente con fechas, firmas, y copias certificadas que conseguí en registros públicos, y pedí cita con un abogado especialista en herencias y fraude patrimonial. Le conté todo sin filtro. Al principio lo vi escéptico. Se notaba que pensaba que yo era solo otro tipo más queriendo pelear por una casa vieja. Pero cuando le mostré las pruebas, su rostro cambió.
Esto es más grande de lo que crees, me dijo. Si lo movemos bien, no solo puedes recuperar lo que es tuyo, sino que esto puede acabar en una investigación por fraude familiar. No me importaba el dinero, ni la casa. Lo que quería era quebrarlos desde adentro, que dejaran de sentirse impunes, que por una vez, alguien los obligara a rendir cuentas por todo lo que hicieron creyendo que la sangre era un escudo. Pero mientras yo movía mis piezas, ellos empezaron a mover las suyas. Una mañana, al salir del hostal, vi a 2 tipos en la esquina. No hacían nada. No hablaban. Solo estaban ahí. La primera vez lo dejé pasar. Pero la tercera vez que los vi, uno de ellos sacó su celular y fingió estar grabando una llamada justo cuando pasé. Lo vi mirando de reojo. Demasiado obvio. Esa noche, alguien intentó entrar a mi habitación. No lo lograron porque había puesto una tranca adicional, una de esas portátiles que venden para mochileros paranoicos, pero escuché el clic de la manilla. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, hasta que se fueron. Llamé a la policía local y levanté una denuncia por acoso. También hablé con el abogado. Me dijo que eso era más común de lo que parecía. Cuando las familias se sienten amenazadas, primero intentan silenciarte. Y si no pueden, te asustan. Me recomendó mudarme a otro lugar por un tiempo. Acepté. Me fui a Rotterdam, a un departamento que un amigo me prestó por 2 semanas. Ahí, en ese departamento extraño, sin muebles ni comodidades, escribí todo lo que había pasado. Cada detalle, cada conversación, cada documento. Lo redacté en forma de diario legal. Y lo incluí en el expediente que preparábamos para el juzgado. No iba a haber cabos sueltos. Y justo cuando pensé que tenía todo bajo control, sonó mi celular. Era un número que conocía bien. Mi madre. Después de años de silencio. Años de distancia. Años de fingir que no existía. Atendí. ¿Qué hiciste?, me dijo, con la voz rota. Y entendí que todo había llegado hasta ella también. Nunca esperé volver a escuchar su voz. Mi madre había sido un fantasma en mi vida desde que tenía 17. El tipo de ausencia que no se anuncia ni se justifica, solo se siente como un hueco en el pecho. Que ahora me llamara, justo después de todo lo que había pasado, no era coincidencia, era reacción. Una señal de que el incendio había llegado hasta donde ella estaba. Su tono era seco, como una acusación disfrazada de preocupación. ¿Qué hiciste? ¿Perdón? ¿Qué hiciste en la casa de tu tía? ¿Por qué estás causando todo este drama ahora? Me dio un escalofrío. Porque no preguntó si estaba bien. No preguntó si lo que habían hecho era cierto. No preguntó si necesitaba ayuda. Solo quería saber por qué había pateado el avispero. Ahí entendí algo que me costó muchos años asumir. Para ella, la familia era una estructura, no un vínculo. Y yo, al exponer lo que se escondía bajo la alfombra, había hecho lo imperdonable, romper la fachada, mostrar las grietas, poner en evidencia lo que todos sabían pero nadie decía. ¿Sabías lo de la herencia?, le pregunté, sin rodeos. Hubo un silencio largo del otro lado. Lo suficiente para que me diera cuenta de que sí. No necesitaba una confesión. El silencio la confirmó. Tu padre me pidió que no te lo dijera. Dijo que no querías nada de él, que habías renunciado a la familia. Tuve que sentarme. La frase me retumbó en la cabeza como un disparo. Renunciaste a la familia. Qué fácil les había resultado a todos hacerme el villano. Yo me fui porque estaba harto de los gritos, de los golpes silenciosos, de la manipulación pasiva. Me fui porque sobrevivir implicaba romper lazos. Y eso, al parecer, me convirtió automáticamente en una amenaza, alguien a quien excluir sin culpa. ¿Y nunca pensaste en preguntarme a mí?, le dije. Era más fácil así, respondió. Y ahí se rompió todo. No grité. No lloré. Solo colgué. Porque ya no había nada que decir. No estaba buscando una disculpa. Ni un cierre emocional. Solo quería confirmar lo que ya sospechaba. Yo no había perdido una familia. Nunca la tuve. Los días siguientes fueron como estar en medio de una tormenta sin mojarse. Sabía que estaban pasando cosas, pero yo ya estaba fuera del radar. El abogado me dijo que el caso avanzaba bien. Había un juez revisando la documentación. El tema de la casa y las transferencias irregulares tenía potencial de escalar a una demanda civil con peso, tal vez incluso penal, si se probaba falsificación de firmas o colusión entre familiares. Mientras tanto, mi primo desapareció de redes, cerró sus cuentas, silencio total. No era su estilo.
Era un tipo que vivía mostrando su vida perfecta en Instagram, sus viajes, sus cenas, sus reflexiones de tipo espiritual que claramente no aplicaban cuando chantajeaba a sus propios parientes. Que se borrara así solo significaba una cosa, sabía que se le venía encima algo gordo. Mi tía también cayó en picada. Me enteré, por otro primo que todavía me hablaba, que había pedido una licencia indefinida en su trabajo. Según él, por salud mental. No sé si era por culpa, miedo, o porque ya no podía sostener la mentira frente a su esposo. Él, según me contaron, se había distanciado. Empezó a dormir en otro cuarto. No quería verla. La herida no era solo económica, era de confianza, de ética, de haber usado a su sobrino como chivo expiatorio mientras se beneficiaban a escondidas. Y aunque suene cruel, todo eso me dio un poco de paz. No felicidad, no alivio, pero sí justicia. Una sensación rara pero poderosa. Como cuando ves a alguien que te empujó caer en su propio agujero. Pero todavía faltaba una pieza. Una que no sabía que existía. Un día, revisando más a fondo los archivos del disco que le había clonado a mi primo, encontré una carpeta llamada Correspondencia Antigua. Eran correos entre él y mi padre. Muchos años atrás. Algunos incluso cuando yo todavía vivía en casa. No eran tantos, pero los que estaban ahí me dejaron helado. Uno, en particular, era del año en que me fui. Y decía, literalmente, si él vuelve, es un problema. Emocionalmente inestable, egoísta, incapaz de sostener una familia o una casa. No quiero que lo arrastres contigo. Ya no es de los nuestros. Lo firmaba mi padre. Y se lo escribía a mi tía. Mi primo estaba copiado en copia oculta. Mi tía no solo sabía. Había estado de acuerdo. Le respondía, en otro correo. No te preocupes. Aquí lo tendremos vigilado si vuelve. Pero no creo que aguante mucho. Siempre ha sido débil. Ahí me quebré. No por tristeza. Ni por desilusión, por furia, porque mientras yo estaba ya, joven, roto, tratando de sobrevivir, ellos ya me habían sentenciado. Me habían pintado como una amenaza, como una carga, como algo de lo que había que deshacerse. Y aún así, yo me había preocupado por no incomodarlos, por no romper la armonía. Lo irónico era que ahora yo era el que tenía el poder, y no pensaba soltarlo. No todavía. Lo que me sostenía en ese momento no era venganza. Ya no. Era el sentido de dirección. Toda mi vida había girado alrededor de evitar el conflicto, de quedarme en los márgenes, de no ser una molestia para nadie. Me formatearon así desde chico. Cuando mi padre me gritaba por hablar en la mesa. Cuando mi madre cerraba la puerta con llave para no escuchar más problemas. Cuando mi primo me hacía sentir como una cucaracha en su casa mientras todos miraban para otro lado. Pero ahora no. Ahora no había margen. Yo estaba en el centro del huracán. Y decidí, por primera vez, no moverme. El abogado fue claro conmigo, había pruebas sólidas de que la casa vendida, aquella propiedad heredada de mi abuelo, había sido traspasada mediante un contrato privado que excluyó a un heredero directo, yo. No era solo cuestión moral. Era una violación clara del Código Civil neerlandés en cuanto a herencia. Aunque el tiempo jugaba en contra, porque la venta había sido hace años, había jurisprudencia para reclamar si se demostraba ocultamiento de información y mala fe. Y eso era exactamente lo que tenía, pruebas de conspiración entre mi padre, mi tía, y mi primo. Correos, documentos firmados, incluso mensajes donde hablaban abiertamente de sacarme del camino. Eso cambió todo. Lo que en principio era una simple demanda por incumplimiento de herencia se transformó en un caso más grande, fraude familiar y despojo patrimonial con agravante por colusión. El abogado sonaba entusiasmado, como si mi caso fuera su boleto a un artículo jurídico o a una entrevista en algún diario especializado. Me pidió autorización para avanzar con una denuncia formal, y yo dije que sí sin pensarlo dos veces. Si iban a ponerme como el problema, que por lo menos lo fuera en serio. Una semana después, me citaron del tribunal para declarar. Fui con todo impreso, subrayado, categorizado. Quería que vieran que no era otro tipo resentido con su familia. Era alguien con pruebas, con datos, con derecho. Entrar a esa sala fue una de las cosas más surrealistas que viví. Estaban ellos, mi tía, con el rostro más gris que recordaba. El esposo, a su lado, pero sin tocarla. Mi primo, encorvado, como si de pronto se hubiera dado cuenta de lo poco que valía su fachada de niño mimado.
Y yo, al otro lado, con la cabeza en alto. El juez era frío, directo. Habló poco, escuchó mucho. Mi abogado presentó el caso como una omisión deliberada. Mostró los correos, los documentos, la carpeta con el nombre de mi padre y las firmas cuestionadas, los correos donde mi tía decía que yo no debía enterarme. El abogado de ellos intentó tirar la clásica defensa de malentendido familiar, que todo fue hecho de buena fe, que mi padre tenía el derecho de disponer de su propiedad como quisiera, que la familia había hecho lo posible por ayudarme a pesar de mi carácter problemático. Ahí fue cuando me reí. No lo hice fuerte, solo bajé la cabeza y me reí, porque era tan predecible, tan patético. Usar el viejo libreto del hijo difícil, del sobrino rebelde, para justificar una estafa legal de miles de euros, como si su narrativa personal pudiera anular los hechos. El juez pidió un receso para analizar los documentos. Nos dio fecha para una segunda audiencia, pero ya era evidente que el caso no iba a cerrarse rápido. Estaban asustados. Y lo supe porque mi tía me buscó afuera del tribunal. No para disculparse, no para asumir nada, sino para ofrecerme dinero. Podemos arreglar esto entre nosotros, dijo. No, ya no hay nosotros. Me miró como si fuera otra persona. Y supongo que lo era. El chico que una vez durmió en su casa agradeciendo cada comida, ya no existía. La noticia no tardó en filtrarse. Una semana después, un medio local publicó un artículo titulado «Disputa legal por herencia desata acusaciones de fraude entre familiares conocidos en la comunidad». No mencionaban nombres, pero cualquiera que conociera a mi tía sabía quiénes eran los involucrados. Era miembro de varias asociaciones comunitarias, organizaba eventos culturales, tenía un puesto semi-honorífico en una ONG local. Todo eso, en pausa ahora. Me escribieron personas que no veía desde la secundaria. Algunos para decirme que estaban sorprendidos, otros, para soltar cosas como ya sabíamos que algo raro pasaba en esa familia. Lo típico cuando el castillo se derrumba y todos dicen haber visto las grietas. Pero lo más inesperado fue lo que vino después. Un mensaje en Instagram, desde una cuenta privada, sin foto de perfil. El texto decía: sé cosas de tu padre que no están en esos correos. Si quieres hablar, dime cuándo. Pensé que era un troll. O algún primo intentando tenderme una trampa. Pero la cuenta pertenecía a una mujer que decía ser una hija no reconocida de mi padre. Dudé. Investigué. Miré bien su perfil, las pocas fotos que tenía. Había algo en su cara. En sus ojos. Un gesto. Una familiaridad que no podía negar. Me mandó una foto de un documento de nacimiento. Nombre del padre, el mismo que el mío. Y entonces entendí que, incluso después de muerto, mi padre seguía siendo un agujero negro de secretos, y que esta historia apenas estaba empezando. Tuve que leer ese mensaje unas 10 veces, no porque no lo entendiera, sino porque algo en mí se resistía a creerlo. Ya estaba lo suficientemente jodido emocionalmente como para agregarle el ingrediente secreto de una media hermana perdida que aparece justo en medio del derrumbe total. Pero ahí estaba, su perfil, su mensaje, su nombre. La busqué en otras redes. Encontré una cuenta vieja de Facebook, medio abandonada, con apenas unas fotos. Y sí, había una en particular. Tenía unos 10 años de antigüedad, tal vez más. Una imagen frente a un edificio gubernamental en Alemania, y junto a ella, un hombre, alto, rostro adusto, con la misma forma de mandíbula que el cabrón que me crió. Era mi padre. O sea, era real. Le respondí. No me podía quedar con la duda. Le dije que necesitaba pruebas, algo más concreto, no una historia más para revolver el lodo. Ella fue directa. No quiero dinero. No quiero nada tuyo. Solo quiero que sepas que existo. Que no fuiste el único al que le ocultaron cosas. Me mandó la partida de nacimiento completa, fecha, lugar, nombre de la madre. Y luego otra cosa, un correo escaneado, de hacía años, entre su madre y mi padre. Hablaban de mantener las cosas discretas, para no complicar su situación familiar oficial. O sea, yo, mi madre, toda esa fachada armada a punta de silencio. Ella nació cuando yo tenía 5, lo que significa que mientras en casa me enseñaban a no levantar la voz, él andaba construyendo otra vida en otro país, a escondidas, como hacía todo. Nos citamos para hablar, en persona. En una cafetería pequeña, lejos de las zonas por donde podrían vernos. No sabía qué esperar.
Tenía miedo de que fuera un error, un malentendido. Pero en cuanto la vi, supe que no. No solo por el parecido físico, que existía, sino por la forma en que me miró. No como una extraña. No como alguien que quería algo, sino como alguien que había estado sola también. Alguien que reconocía el vacío. Me contó que su madre había conocido a mi padre en una conferencia en Stuttgart. Que él le dijo que estaba separado, que tenía un hijo del que no hablaba. Que la relación duró poco, pero que él fue claro: nunca podré reconocer a esta hija, pero voy a ayudar económicamente. Y durante años, eso fue lo que hizo. Transferencias mensuales, correos esporádicos, regalos de cumpleaños. Hasta que un día, dejó de escribir, justo el año en que murió. Ella solo supo que había muerto por un obituario en línea. Nunca nadie la llamó. Nunca nadie le ofreció estar en el funeral. Ni una mención. Ni una línea. Y ahí estaba. Frente a mí. Con los ojos del mismo tipo que me enseñó a tenerle miedo a mi propia voz. Nos quedamos en silencio un rato. Luego me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Yo pensé que eras el privilegiado. El hijo oficial. El reconocido. Y ahora veo que los dos fuimos usados. A ti te moldeó. A mí me escondió. Pero ninguno fue amado realmente. No supe qué decirle. Lo único que pude hacer fue ofrecerle una verdad que ni yo tenía clara. No sé si quiero tener una hermana. Pero no quiero que sigas creyendo que estás sola. Porque yo sé lo que es eso. Y duele. Nos abrazamos. Fue incómodo. Fue raro. Pero fue honesto. Esa noche, me encerré a revisar todos los documentos del caso otra vez. Empecé a ver con otros ojos cada frase, cada firma, cada movimiento que hicieron para sacarme del juego. Porque ahora sabía que no era solo yo el que estorbaba. Mi existencia entera fue una amenaza para sus planes. El hijo que piensa, que escapa, que no se calla. Y ahora, la hija que habían ocultado también podía complicarlo todo si llegaba a hablar. Entonces me pregunté, ¿por qué ella aparecía ahora? ¿Por qué justo en medio de mi proceso legal? Fue ahí cuando caí en la cuenta de que, quizá, alguien la había contactado. Alguien que quería distraerme, desestabilizarme. Pero cuando le pregunté directamente si alguien la había mandado, me juró que no. Que me encontró por su cuenta, buscando cosas de su padre. Que topó con mi nombre en artículos del juicio. Pero algo no cuadraba. Había un detalle que me había pasado por alto. Ella sabía el nombre del abogado de mi padre. El mismo abogado que apareció en los correos que yo tenía. Pero en ningún lado, en ninguna parte de la documentación pública, figuraba el nombre de ese abogado. Solo alguien con acceso a la red interna de mi padre podría saber eso. Y si ella lo sabía, entonces no me había contado toda la verdad. ¿Había sido una pieza más en este ajedrez familiar? ¿O estaba intentando limpiar su propia historia mientras se acercaba a mí? No podía acusarla sin pruebas, pero ya no podía confiar tampoco. La vida me había enseñado que las traiciones no vienen de enemigos, vienen de quienes se te sientan al lado. Así que hice lo único que podía hacer, armé otra carpeta. Una con todo lo que ella me dijo. Con capturas de nuestras conversaciones, con fotos de los documentos que me mandó. La subí a la nube, la encripté, y la etiqueté con un nombre claro. Plan C de hermanastra. No porque quisiera usarlo, sino porque ya no me quedaba margen para errores. Y mientras hacía eso, recibí una notificación nueva. Un correo desde una dirección institucional. Era el juzgado. La audiencia final había sido agendada. Fecha, 3 semanas. Y debajo, una línea simple. Parte acusada solicitó conciliación extrajudicial inmediata. Eso significaba una cosa, sabían que iban a perder. La solicitud de conciliación extrajudicial lo dejó todo en evidencia. No querían un juez. No querían un fallo público. Querían negociar en privado, silenciarme con dinero o algún acuerdo limpio que no dejara huella. Pero lo que no entendieron, lo que nunca entendieron, es que yo no quería su dinero. Quería que pagaran. Aún así, fui. No por ellos, por mí. Para mirarles la cara una última vez y decir todo lo que me había guardado durante años. La reunión se llevó a cabo en una oficina neutra, con abogados de ambos lados, sin grabaciones, sin cámaras, solo palabras, acuerdos, y un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Mi primo no vino, según dijeron, por recomendación médica, lo que yo traduzco como, demasiado cobarde para enfrentarte después de todo. Mi tía sí estaba, sentada, con los ojos secos,
el rostro rígido, y esa expresión falsa de quien todavía cree tener la autoridad moral para actuar como víctima. Su abogado empezó con el discurso habitual, que reconocían que hubo errores de procedimiento, que mi padre no dejó instrucciones claras, que lo mejor era resolver esto de forma privada para no dañar más los vínculos familiares. Lo dejé hablar. Y cuando terminó, pedí la palabra. No quiero disculpas. No quiero dinero. Quiero que firmen una declaración reconociendo que excluyeron deliberadamente a un heredero legítimo, que hubo ocultamiento de información, y que los documentos fueron gestionados a espaldas mías con plena conciencia. El abogado se quedó mudo. Mi tía abrió la boca, pero no habló. Sabía que si decía algo, yo iba a soltar todo. Las fotos, los correos, el chantaje, la grabación del audio donde su hijo decía que nadie va a extrañar a ese parásito. El silencio se alargó como una soga. Finalmente, el abogado dijo que necesitaban tiempo para evaluar, que esa declaración tendría consecuencia, que era riesgoso. ¿Es eso o vamos a juicio?, dije. Y si vamos a juicio, lo haré público. Cada archivo, cada mensaje, cada nombre. Me fui sin cerrar trato. Les dejé los términos. Tenían 3 días para aceptar o enfrentar el escándalo completo. No me importaba arrastrarlos con todo. Ya no me quedaba nada que perder. Al segundo día, firmaron. La declaración quedó asentada. Reconocieron el ocultamiento, el despojo patrimonial, y su intención de resolverlo fuera del marco legal por temor a una demanda mayor. Ese documento, para mí, valía más que cualquier propiedad. Era la primera vez que admitían lo que eran. Ladrones, cobardes, traidores. Volví a ver a mi media hermana una semana después. Le conté lo que pasó, sin adornos. Me miró con una mezcla rara de respeto y tristeza. Tienes razón en no confiar en nadie, dijo. Pero yo no vine a dañarte. Vine a conocer al único que tal vez entiende lo que yo viví. No respondí. Solo asentí. Porque había algo cierto en sus palabras, aunque la duda seguía ahí. A veces los vínculos se forjan no por sangre, sino por ruinas compartidas. No la volví a ver desde entonces, pero me escribe cada tanto. A veces solo para mandar una canción, una foto, una frase. Nada denso, nada forzado, solo señales de vida. Y está bien así.